Hola, muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos a este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte correspondiente al martes 27 de julio del año 2021. Gracias por acompañarnos. Nuestro texto hoy, de acuerdo a nuestro libro devocional Tiempo con Dios, es el Salmo 18, los versículos 20 al 31. En esta sección del Salmo, el autor dice lo siguiente para empezar increíblemente en los versículos 20 al 24. El Señor me recompensó por hacer lo correcto, me restauró debido a mi inocencia, pues he permanecido en los caminos del Señor. No me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas, nunca he abandonado sus decretos. Soy intachable delante de Dios, me he abstenido del pecado. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Él ha visto mi inocencia. Cuando leí por primera vez estos pensamientos en el Salmo, en preparación para dar este devocional, dije dentro de mí, wow, wow, yo no me atrevería a escribir esto y publicarlo para ser cantados por generaciones y generaciones en el templo. Por ejemplo, dice, el Señor me recompensó por hacer lo correcto, me restauró debido a mi inocencia. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Pues he permanecido en los caminos del Señor, no me he apartado de mi Dios para seguir el mal. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Y esto todavía es más fuerte. He seguido todas tus ordenanzas. Nunca he abandonado sus decretos. Soy intachable delante de Dios, no tengo cola. Me he abstenido del pecado. El Señor me recompensó por hacer lo correcto, Él ha visto mi inocencia. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir eso? ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos sin pena y vergüenza de decir tales cosas públicamente y que se repitieran por las generaciones? Si usted ha leído la historia de David, quizás piense, como yo pensé al principio cuando leí estos versículos, ¿cómo es que David pudo ser tan atrevido en escribir esto cuando bien sabemos que él tuvo varias mujeres que le ocasionaron problemas, cometió adulterio con una que no era su mujer y fue el autor intelectual de la muerte de Urías, el esposo legítimo de Betsabé, la mujer que él embarazó, que no era su esposa y cuyo pecado trató de esconder? ¿Cómo pudo haber escrito esto David? Así pensé yo al principio al leer estas palabras de David, hasta que regresé al principio del Salmo y leí lo siguiente en el título, la introducción al Salmo 18. Y dice el título, para el director del coro, Salmo de David, siervo del Señor. Aquí una instrucción para el director del coro y ahí dice que David fue el autor. Entonó este cántico al Señor y entonces describe las circunstancias. El día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Ahí nos da el contexto histórico que lo llevó a escribir este salmo David. Desde joven David era una persona íntegra cuyo corazón era conforme al corazón de David. Por eso fue ungido. Fue conocido eventualmente como el dulce cantor de Israel por sus habilidades musicales y sus composiciones. Fue el valiente de Jehová que solicitó voluntariamente enfrentarse solito y valientemente al gigante Goliat y así defendió el honor de Dios y de Israel. Por eso Dios lo ungió en lugar de Saúl por el profeta Samuel como el próximo rey de Israel. Y cuando él servía con el rey Saúl y su reputación creció y llegó a recibir más reconocimiento que el mismo rey Saúl, este trató de matarlo por celos de locura y cuando falló en su primer intento,
y David huyó por salvar su vida, el rey Saúl lo persiguió continuamente para matarlo. En esos días, David se mostró misericordioso con el rey Saúl, perdonando su vida en a lo menos 2 ocasiones cuando David tuvo oportunidad de matarlo y no lo hizo porque consideraba que Saúl era el ungido de Jehová. Por eso David declara en 2 veces en los versículos 20 y 24, el Señor me recompensó por hacer lo correcto. No tomó venganza, no mató al ungido de Jehová. Es por esa protección que Dios le dio de esa persecución que David escribe en el versículo 30, Él es escudo para todos los que buscan su protección. Y concluye en el versículo 31 ese pensamiento al decir, pues ¿quién es Dios aparte del Señor? No hay nadie como Él. ¿Quién más que nuestro Dios? Que es una roca sólida. David lo experimentó personalmente al ser protegido y rescatado por Dios de la mano vengativa y celosa del rey Saúl. Nosotros también podemos experimentar lo mismo cuando, siendo inocentes de alguna acusación o somos perseguidos por seguir el camino correcto, como escribió David, podemos experimentar lo mismo. El Señor me recompensó por hacer lo correcto, me restauró debido a mi inocencia, pues he permanecido en los caminos del Señor, no me he apartado mi Dios para seguir el mal. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Por segunda vez lo repite, Él ha visto mi inocencia. En aquellos días de persecución, David todavía no tenía tantas mujeres, no había cometido adulterio, ni tampoco había sido el autor intelectual del homicidio de Urías. Esa es la razón por la cual pudo, sin vergüenza o pena, escribir tales declaraciones, porque eran verdad en ese momento. He seguido todas sus ordenanzas, en el versículo 22 dijo, nunca he abandonado sus decretos, soy intachable delante de Dios, me he abstenido del pecado. Nadie lo podía acusar de cualquier cosa en ese momento histórico. Por eso escribió estas palabras. No creo que muchos de nosotros podrían decir lo mismo. Me acuerdo de joven, cuando un amigo cristiano me hizo la pregunta, conociendo mi pasado, que en aquel entonces no era para nada intachable, a los 21 años de edad, ¿cómo puedes, Arturo, servir a Dios estando consciente de las cosas que has hecho en tu vida? Y yo le contesté con un versículo que había estado memorizando en un plan de discipulado, que se encuentra en Hebreos 9:14, con la misma palabra de Dios, que dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, intachable, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y le expliqué, sí, no soy intachable, sí, he pecado, sí, he cometido cosas de las cuales tengo vergüenza y pena, pero el perdón de Dios es tal que hasta limpia mi conciencia, me deja tranquilo porque está bajo la sangre de Cristo. Deja esas obras muertas atrás en el pasado para que pueda servirle yo en el presente y en mi futuro. Demos gracias a Dios por su perdón y por su restauración. Por ese perdón y restauración podemos decir que somos justos en Cristo, que ya no somos culpables del pecado por la sangre del Cordero que nos limpió de los pecados. Demos gracias a Dios que somos nuevas criaturas de tal manera que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Demos gracias a Dios por ese perdón y esa misericordia. Esto es lo que hace posible que el pecador, ahora salvo por medio de la fe en Cristo Jesús, pueda servir y glorificar a Dios a pesar de su pasado, sin pena y vergüenza. David alabó así a Dios en el versículo 30. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Alabemos nosotros a Dios por lo mismo.
David describe lo que él había experimentado en su relación con Dios durante esa persecución y esa protección con estas expresiones de alabanza y confianza en Dios, empezando en el versículo 25. Con los fieles te muestras fiel, a los íntegros les muestras integridad, con los puros te muestras puro, pero te muestras astuto con los tramposos. Rescatas al humilde, pero humillas al orgulloso. Enciendes una lámpara para mí. El Señor mi Dios ilumina mi oscuridad. Con tu fuerza puedo aplastar un ejército. Con mi Dios puedo escalar cualquier muro. Ese es nuestro Dios y Señor. Que esta sea su experiencia con Dios en su vida y especialmente al arrancar este día con este devocional o cuando usted lo vea en su casa, en su dispositivo o computadora. Que esta sea su experiencia en su vida espiritual y en su relación con Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu perdón y tu restauración. Te alabamos por tu protección en nuestras vidas. Gracias, Señor, por darnos el privilegio, a pesar de haber pecado, de ser pecadores, ahora salvos por gracia, por medio de la fe. Gracias por darnos el privilegio de poder servirte sin pena y sin vergüenza, porque nuestros pecados han sido perdonados, están escondidos en Cristo Jesús y hemos sido declarados nuevas criaturas de tal manera que las cosas viejas han pasado, aquí todas son hechas nuevas. Nos has dado una nueva oportunidad y ahora podemos servirte y glorificarte a través de nuestras vidas. Bendito sea tu nombre. Ministra, Señor, en cada corazón, de acuerdo a cada necesidad, el día de hoy, tu fortaleza, tu gracia y tu perdón en todos los que están viendo y escuchando este devocional. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tiene algún motivo de oración, por favor, déjelo en el inbox del Facebook de la iglesia para incluirlo en la lista de peticiones que tenemos. Recuerden, tenemos oración para ustedes que buscan que alguien ore por usted. Tenemos oración cada lunes a las 19 horas o a las 7 de la tarde. Les esperamos. Tenemos oportunidad de acciones de gracias, tenemos oportunidad de orar los unos para los otros y así cumplir la ley de Cristo, en apoyarnos mutuamente, en las buenas y en las malas. Les esperamos. Ya regresamos a cultos presenciales desde abril, pero tuvimos un cambio en nuestros horarios debido a la modificación al decreto vigente en el estado de Puebla, y para poder acomodar la gente que quiere asistir juntamente con los niños ahora menores de 12 años de edad, tenemos ahora 3 servicios en los siguientes horarios: a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana y a las 13 horas o la 1 de la tarde. Va a encontrar los enlaces en la página Facebook de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Si no los encuentras o necesitas ayuda para registrarte para nuestro servicio como parte de nuestro protocolo para poder controlar la asistencia, asegurar que no excedemos el cupo límite de protección civil del 30% ahora, tenemos esta herramienta de Eventbrite para poder limitar precisamente el cupo y también tener información si fuera necesario notificarles por cualquier razón. Así que ayúdenos con esto, y si no puede encontrar enlace, necesita ayuda con registrarse, por favor, escríbenos en el inbox y alguien, yo soy uno de los administradores, pero no soy el único, se comunicará con usted y le ayudará y contestará sus preguntas y aclarará sus dudas. Nuestra próxima transmisión virtual será este miércoles 28 de julio a las 19 horas con 30 minutos, mañana por la tarde a las 7:30 o a las 7:30 de la noche. Señales divinas de compasión y poder, los milagros de Jesús en el Evangelio de Juan, aplicados a nuestras vidas el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este breve devocional en esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos.
cuídense mucho en estos días, por favor. Ha ido incrementando el número de contagios debido a esta nueva cepa Delta que viene desde la India, que es muy contagiosa. Entonces los casos se han disparado bastante en el estado de Puebla, de un promedio de 30 y tantos hace como 3 semanas a 180 la semana pasada. Así que cuidémoslo. Nos advierten que debemos usar cubrebocas no de tela, sino los cubrebocas de 3 capas o el KN95. No lo compren en la calle, no lo recomiendo. Compren en lugares de confianza, por favor, porque esos protegen en contra de esta cepa especialmente, mucho más que uno de tela o de neoprano o cualquier otra material que se usa. Las 3 capas y el de KN95. Dios los bendiga ricamente y que tengan un muy excelente día todos. Nos vemos.